Ok, vamos a dar inicio a esta nueva clase. Ya saben que estamos adaptándonos lo más posible a que podamos tener este tipo de clases de alguna manera online, si bien no son clases en donde podemos tener interacción inmediata, pero por lo menos ustedes pueden obtener los conocimientos que necesitan y que de alguna manera yo puedo validar que se estén obteniendo estos conocimientos. La clase de hoy tiene que ver con el triángulo del talento del PMI. Ese es el título. Vamos a ir avanzando y a medida que vamos avanzando vamos a ir haciendo algunas explicaciones y análisis también. Primero que todo, entender qué es PMI. El triángulo del talento de PMI. Ese es el concepto que vamos a ver hoy. PMI, para los que no conocen, creo que lo hablé el otro día en la clase, pero PMI viene de las siglas Project Management Institute. Déjenme ver si podemos buscar algo de eso. Vamos a poner aquí tengo dos teclados aquí, un segundo. PMI, pongamos Chile. Si hacen la búsqueda por PMI Chile, van a encontrar que tenemos la página pmi.cl. Acá nos aparece que es la Asociación Chilena de Gestión de Proyectos, en otras palabras. Ya, pero PMI es un instituto que surge idealmente para certificar que un jefe de proyecto sabe cómo ser un jefe de proyecto, en otras palabras. Y esto es bien grande. Esto es bien grande, es mundial. Esta página está en español, pero es una sede, el PMI Chile es una sede del PMI mundial. Hay certificaciones en PMI, hay cursos en PMI y cuando tú tienes una certificación PMI que son más o menos caras, puedes ponerlo en tu currículum prácticamente diciendo que tú tienes la experiencia certificada de que eres un jefe de proyecto o un project manager. Eh, en algún momento yo estuve a punto de sacar una certificación. Recuerdo en una empresa que trabajé antes y que hacíamos muchos proyectos y era habitual que, mm, que los jefes de proyecto se metieran en algún curso para después obtener una certificación. Yo no la hice, me imagino que por tema de tiempo o algo, son más o menos caras también. Pero en esta empresa donde yo estoy ahora, la verdad que no se requiere, por lo menos por ahora. Quizás en algún momento lo haré también. Pero se hacen cursos, se estudian, hay libros de esto. Está la PMI Book, que se llama, que son los libros que van apareciendo, eh, etcétera. De eso se trata entonces PMI. Si volvemos a lo que es la presentación, en la presentación se habla de que, de hecho, antes de saltar este tema, me recordé que ustedes tienen em, como material, ustedes tienen en el ABA, tienen el documento que se llama Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, que es un documento que justamente tiene relación con esto. Déjame ver si lo puedo achicar. Es del PMI y aquí habla de los libros, ¿cierto? Y en este caso es un libro que tiene 765 páginas solamente y que ustedes pueden leer si quieren, ahora que están con tiempo o con un poquito más de tiempo, podrían leerlo. Es un libro que está eh, en español, me parece, déjame mirarlo. Eh, claro, ¿ya? Y que creo que vamos a tener algunos ejercicios relacionados con este documento también en este libro. Pero, como les decía,
es un libro para la dirección de proyectos. Ese es el concepto. Ya si alguien quiere saber cómo gestionar un proyecto, cómo dirigir un proyecto, puede encontrar esta documentación. Ustedes lo tienen acceso. Si quieren, igual se los mando por PDF si quieren, o sea, por correo. Pero si ustedes se fijan, aquí habla de cómo constituir un proyecto, cómo hacer un plan, cómo dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, cómo gestionar el conocimiento, cómo monitorear el trabajo del proyecto, etcétera, etcétera. Todos los conceptos de gestión de alcance, muy importante en un proyecto, gestión del cronograma o en otras palabras la carta Gantt, etcétera. Así tienen 765 páginas si quieren leerlo, o por lo menos echarle una ojeada de qué se trata. Costos, muy importante, etcétera. Entonces, el triángulo del talento habla de que hay tres talentos que son críticos para lo que es la gestión del proyecto. Todo líder de proyecto dice debe saber cómo gestionarlos, cumpliendo en tiempo, costo y calidad esperada. ¿Qué cosa? Los conocimientos técnicos. En la otra parte del triángulo es el liderazgo y finalmente la estrategia y los negocios. Un buen líder debiese tener estas estas tres partes del triángulo: conocimientos técnicos, el liderazgo y la estrategia de negocio. Si nosotros nos centramos en lo que es liderazgo, que justo tiene que ver con el curso, digamos, es el área más importante, dice aquí, ya que se trata de gestionar personas y construir con ellas relaciones de mutuo beneficio. ¿Ok? Entonces, PMI dice que las tres patas principales de su mesa, o las tres áreas, las tres lados del triángulo, uno de esos tres es liderazgo. ¿Cuál es el objetivo de esta clase puntual? Es que cada vez los proyectos son más complejos y más completos también. Y la idea de desarrollar un triángulo en el cual se engloban todos los talentos que necesita un gerente de proyecto en la actualidad. Ya saben que el triángulo tiene tres áreas o tres lados y estamos hablando de que liderazgo es una de las principales, de las tres. Las habilidades técnicas, que era una de las que se ven aquí en la dirección técnica, ¿cierto? Luego está las habilidades de liderazgo y luego está los conocimientos del negocio y la estrategia. Entonces, repasemos cada uno de estos temas. Primero, habilidades técnicas. Las habilidades técnicas, como dice la palabra, son los conocimientos, ¿cierto? Las habilidades, los comportamientos necesarios para ejecutar el proyecto. Esto es muy interesante. La mayoría de las organizaciones consideran a las habilidades técnicas de gestión de proyectos. A ver, la mayoría de las organizaciones consideran a las habilidades de técnicas de gestión de proyectos, son las más difíciles de encontrar, pero las más fáciles de enseñar. Ok, lo que está diciendo acá es que una habilidad técnica puede ser que no se encuentre, pero es fácil de enseñar. Por ejemplo, si el proyecto tiene que ver con una plataforma puntual que la empresa está desarrollando, probablemente no necesariamente vamos a encontrarlo fácilmente en el mercado, pero es algo que tú después de 2 o 3 meses puedes aprender. O en algunos casos, un par de semanas ya puedes saber la plataforma. Entonces, es difícil de encontrar, pero es fácil de enseñar, lo que es la parte técnica. La parte del liderazgo, al contrario, eh, es muy difícil de enseñar. Puede ser fácil de encontrar, porque a lo mejor hay gente que ya tiene habilidades y es cosa de encontrarla en el mercado, que quizás lo difícil es encontrar quiénes son, ¿cierto? Pero una vez que encuentras gente con habilidades de liderazgo ya lo tiene, pero es difícil de enseñar, porque no es algo que tú enseñas con una semana, 2 semanas o con 2 meses, especialmente en proyectos que necesitas que la persona ya tenga esas habilidades.
Hablemos de lo que son las habilidades puntuales. El gerente de proyecto debe ser un buen líder, dice. Hoy se reconoce a una tercera parte del rol de gerente de proyecto como la habilidad de liderar a otras personas. O sea, esa es como la definición principal que tiene, la habilidad de liderar a otras personas. Eh, Esta habilidad está íntimamente ligada con la comunicación, o sea, para que puedas realizar una buena, un buen liderazgo, tiene que haber comunicación. Un buen líder tiene muchas cualidades. La semana pasada estuvimos viendo, o la clase anterior estuvimos viendo de las distintas liderazgos. Entre las características del líder está la capacidad de delegar, inspirar. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior el tema de las funciones del líder? Bueno, están el tema de comprometer, de mantenerlos motivados. Además, como habilidades del liderazgo, es importante esta cita que dice acá, 75% de las organizaciones consideran a las habilidades de liderazgo como las más importantes para manejar proyectos complejos. Eh, Efectivamente, yo en la empresa anterior yo trabajaba con proyectos y teníamos muchos jefes de proyectos porque era una empresa que tenía muchos proyectos al mismo tiempo y generalmente hay algunos que eran muy exitosos y otros no tanto. Y los que eran muy exitosos, a mi manera de ver, tenía que ver con el líder principalmente. La gente era muy buena, podía tener gente buena en los dos proyectos, pero donde el jefe o el líder del proyecto eh, era un buen líder, se notaba mucho la diferencia. Estas habilidades son parte de lo que se necesita tener el líder. Y como tercera parte del triángulo, estamos hablando de hay que tener un conocimiento del negocio y la estrategia. También es importante que un líder tenga conocimiento de lo que está pasando. Si el proyecto es de tecnología, pero está inmerso en una industria de alimentos, por ejemplo, es importante que sepa lo que está pasando en la industria. Porque sí o sí tiene un objetivo para el negocio, como dice acá. El gerente del proyecto debe entender este objetivo para tener éxito en este proyecto. Desviarse del objetivo desvirtúa el proyecto. Los gerentes de proyectos reciben formación en habilidades estratégicas para el manejo de negocios. En algunas ocasiones los gerentes de proyectos o los jefes de proyectos tienen que saber lo que está pasando en el mercado de esa industria también para tener éxito en ese proyecto. ¿Ya? Em, Eso sí o sí tiene que acontecer en cuanto a los conocimientos del negocio y de estrategia. También debe haber experiencia en la industria. Si hay experiencia, es mejor. ¿Ya? Si hay experiencia, va a permitir que el jefe de proyecto se diferencie de otro. Em, Como resumen, el triángulo del PMI, que ya vimos lo que era el PMI, habla de que en general se necesitan tres cosas principales: conocimientos técnicos, liderazgo y conocer de la estrategia y de negocio. Vamos a publicar esta clase y, como siempre, hacer algunas preguntas para ver qué tal fue la comprensión de la misma. Muchas gracias, muchachos.